Hola, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenido, Oscar, a esta segunda parte bueno, yo no sabía qué título ponerle, así que escribí Guerras, Intereses y el cristianismo, la religión que tiene que ver en todo esto, porque fue de lo que hablamos. Bienvenido a esta parte número 2. Gracias por estar acá. Bueno, puedes saludar. De ahí antes de empezar el tema, quiero responder unas preguntas que se hicieron en el video anterior. Ujú. Me lo pasé muy bien, nos lo pasamos tan bien, Urri, que había que seguir hablando, había que seguir comentando. Y creo que una de las cosas que se ha apreciado por los comentarios también es el hecho de que no vamos de expertos, o sea, que no Claro. simplemente. Y eso en particular también invita a cada uno de nuestros oyentes a darse cuenta que ellos también pueden tener una opinión, que su opinión no tiene que ser la opinión de que los medios de comunicación le digan que tienen que tener, Bien. o que su político de turno tiene que tener. O sea, que la persona de a pie, la persona de la calle, no tiene por qué ser una reproducción de la voz que se quiere propagar. Mm, Entonces, no somos expertos, pero sí libres pensadores o tratar de, por lo menos, nadie realmente es un pensador completamente original y libre, etcétera. sí, Siempre tomamos de aquí, tomamos de allá, tomamos de allá, pero es un ejercicio que somos muchas sesgados. personas no hacen. Mm. Am, Es que dejan. importante. Yo me estoy dando la tarea ahora de analizar un personaje político de acá de Ujú. Latinoamérica. Es muy Ya. controvertido. Debido a un libro que leí que es de un filósofo coreano, surcoreano, no sé si alguien lo conoce, lo ha escuchado. Chul Han es su apellido. Ha desarrollado su carrera en Alemania y él escribió un libro que se llama Infocracia. Ujú, Entonces, bueno, él habla del peligro ahora en la actualidad de las redes sociales y el algoritmo sobre todo, porque como el propósito de ellos es vender, o sea, está hecho ujú, para eso, ¿verdad? Para vender la publicidad. Entonces, el algoritmo siempre nos da lo que nos gusta. O sea, más o menos ve a qué le damos like, donde comentamos comentarios positivos, comentarios en contra, y dice, ok, esta persona es de esta línea de pensamiento, le voy a tirar más de eso. Y bueno, que ujú, fue así como, por ejemplo, yo te conocí, ujú, por, porque cuando yo empecé a subir videos, muchos me escribían, ya conoces a Oscar, conoces a Bastián, y yo no los conocía. Sí, es que estaba viendo videos de ellos y YouTube me tiró también videos tuyos. Bueno, pues eso ujú, es un peligro, dice Chulhan, porque lo que hace es confirmarnos siempre lo que ya pensamos, lo que creemos. Pues comenté esto porque me estoy dando la tarea de analizar este personaje desde ujú, diferentes puntos, ¿verdad? Los que lo alaban y los que no, y es increíble, es que si tú te pones a ver solo una línea, te pueden convencer de que es una persona que casi le está tocando el dedo a Dios así, de tan el bueno que nuevo Mesías. es el nuevo Mesías. Y si tú ves la otra línea, pues está casi así, está abrazado con el diablo. Entonces es increíble. Ujú, Y lo peor es que los que hablan bien de él no están en la capacidad de decir algo malo. O sea, bueno, esto está bien, pero en este lado flaquea. No, todo es perfecto. Y del otro lado, todo es malo y no encuentro ni un atributo bueno en él. Entonces yo me estoy dando la tarea de eso. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Bueno, eh, y eso es importante en esta temática que estamos tratando, la geopolítica, las guerras, todo. O sea, formar nuestra propia opinión. En realidad, creo que nunca vamos a saber a ciencia cierta, pero al menos tener una opinión balanceada. ujú. Una de las preguntas que hicieron era el libro, porque yo la mayoría compro libros en PDF y la vez pasada no lo tenía, pero aquí lo tengo ahora. Este es el libro. Es belga, se escribe Anne Morelli, Principios Elementales eh, de la Propaganda de Guerra. Y como subtítulo, Ujú. es interesante, dice, utilizarles en caso de guerra fría, caliente o tibia. O sea que son principios que ella dice los van a utilizar en cualquier guerra. Mm, Pues bien, la vez pasada
terminamos hablando acerca de los intereses, porque leímos un principio de que decía, no, nosotros estamos atacando esta nación o entramos en guerra por defender los principios de la libertad, por ejemplo, pero nunca porque tengamos un interés. Y poníamos el ejemplo del conflicto actual entre Israel y Gaza y mencionaste algo que tal vez no muchos saben o que tal vez no se escucha mucho en las noticias, y es que, perdón, en en ese mar de Gaza se llama, Ujú, el mar de Gaza, sí. hay abundantes recursos naturales, creo que petróleo, ahí no estoy informado, tú Gas mayormente, gas, pero también petróleo, claro. puedes Gas y continuar, petróleo. puedes continuar. Y no solo eso, sino que potencialmente una ruta alternativa al canal de Suez. O sea, una ruta alternativa de comercio al canal de Suez, porque el canal de Suez hay que pagar tarifas a los saudis, etcétera, etcétera. El canal de Panamá, también últimamente en las noticias, De ¿a quién se repente le lleva quién se interesa ahí. está llevando las tarifas? Entonces, hacia el otro lado se puede generar una ruta alternativa y de hecho hay proyectos ya para que para aprobarse, si se llegan a aprobar, para generar un canal alternativo al canal de Claro. Suez. Claro que ahí está Yemen Pero claro, también y he escuchado que, bueno, de hecho tenemos un amigo en Alemania que es soldado ujú, y él por parte del gobierno va allá a cuidar barcos porque son ujú, bombardeados, o sea, depende. De un lado ahí están los de una línea y de otro, del lado de Yemen, los de otra línea y ellos escogen también qué barco bombardear y no, y hay un claro, conflicto ahí también interesante. claro. Y por ejemplo, la gente puede desconocer el hecho de que en el sur del Líbano hay un territorio que el Estado de Israel en su día también adquirió. Y ese territorio está siendo defendido por ambas partes, por el lado israelita y por el lado libanés, eh, y hay un conflicto abierto continuo. Es como pues, una guerra fría, templada, caliente, ¿no? En Como, diferentes estados. mm, Evidentemente, con el bombardeo en Gaza, también en el Líbano se empezaron las crispaciones, etcétera. Hubo unos cuantos misiles hacia el Líbano, la famosa intervención con teléfonos móviles que Viper. explotaban con líderes del grupo terrorista del sur del Líbano que se llama Hezbollah. Mm. Y, y en realidad el plan no es solo Gaza, el plan es también bastante parte del Líbano, o si no todo el Líbano, que el Líbano se adhiera al Estado de Israel o que hay un proyecto similar. ¿Cuál es la diferencia? Lo que muchas personas desconocen, precisamente porque se meten a todo musulmán en la misma bolsa, es que el grupo étnico religioso musulmán que responde a los líderes de Hamas en Gaza es diferente y es en minoría del grupo étnico religioso musulmán de los de Hezbollah. Entonces, en un mundo donde no hubiese un conflicto entre Israel y Gaza y Cisjordania, por cierto, o los territorios ocupados, en un mundo donde no existiera ese conflicto, hay un conflicto entre aquellos que defienden a los musulmanes de Hezbollah y los musulmanes de Hamas, porque son dos minorías diferentes. Es como, por ejemplo, porque no recuerdo ahora los nombres exactos de las dos minorías, o sea, de las dos Sunitas y etnicidades. chiitas. Los chiitas, sí, estaba pensando en inglés y cómo traducirlos en español. Ah, Los hititas y los los chiitas, chiitas, ¿no? los sunitas Los chi- son, los sumitas ajá, los sunitas son más apoyados por Arabia Saudita. Bueno, Irán. Irán es chiita con Qatar. Irán es chiita, perdón. Mm, Entonces, tienes, por ejemplo,
a Como Hezbollah. decir católicos protestantes cuando empezó. Efectivamente, Ujú, y la guerra efectivamente, los para que tienen la en gente nos Francia. entienda. Exacto. Como decir católicos y protestantes, exactamente igual. Entonces, imagínate que un pueblo judío está atacando a los protestantes. Los cristianos católicos pues se van a sentir también hasta cierto punto atacados, Mm, pero si no hubiera un pueblo judío atacando a los protestantes, entre los protestantes y los católicos también se tiran de los Dan. pelos. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en este caso? En este caso es que Hezbollah está apoyado por Irán. Entonces, mientras que a Gaza, pues su apoyo es diferente. Mucho de ese apoyo étnico viene de países aliados a Estados Unidos, como Arabia Saudita, que está aliado con Estados Unidos en Yemen, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que Israel no puede tocar mucho Hezbollah de la misma manera que Hamas, porque despierta al gran león llamado Irán. Entonces, por eso también Irán ha estado en las cartas en los últimos meses también, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Por eso Irán es un enemigo, porque tiene que ser un enemigo. Porque los únicos dos países que no han condenado la barbaridad de muertes en Gaza, de niños, mujeres, todo, de civiles, los únicos dos países han sido el Estado de Israel, que es el que lo está haciendo, Y Estados y Estados Unidos, que es el que lo está financiando. mm, Entonces, bueno, Alemania quizás también. O, bueno, claro, no lo he escuchado, pero. Ujú. entonces, claro, para llegar al Líbano, para también apoderarse del Líbano, tienen por delante Hezbollah. Y Hezbollah no es lo mismo que Hamas, porque su apoyo es muchísimo más poderoso militarmente y más fuerte. Y además está conectado con Irán. Entonces, ¿qué escuchamos en las noticias? Que Irán es un enemigo de la democracia, Irán es un... Y nos damos cuenta que es porque Irán está conectado a Hezbollah, Hezbollah está conectado al Líbano y el Líbano es parte de ese mar que nos interesa, Sí, entre, entre otras sí, cosas. es interesante todo a lo que lleva eso, porque bueno, hablando de Irán, como se pinta de un lado del otro, ¿verdad? También, Ujú, bueno, líderes dicen que el objetivo es la eliminación del Estado de, ujú, de Israel. Y el por qué viene eso ya es por un contexto religioso y todo. O sea, ahí vuelve a entrar la religión en juego. Bueno, y también Netanyahu ha dicho algunas frases que a mí me parecen muy impactantes para justificar la guerra, frases del Tanaj, o sea, frases o de la Torá, ujú, donde, bueno, Dios está con nosotros, Él es el que nos guía, es la tierra que Él nos dio, es nuestra. Bueno, ujú, justificando, lo crea o no lo crea Él, es una justificación, eso no lo vamos a saber si Él lo crea así o no, pero es una ujú. justificación en un libro sagrado que una gran cantidad de personas cree lo que dice ahí y lo cree como que es así, entonces tal vez sin interpretarlo de una forma literal. Y Claro. ahí viene el apoyo incluso hasta de cristianos, muchos cristianos que de muchas partes del mundo mandan sus ofrendas para ayudar a Dios a ganar ese conflicto. Es interesante. No, fíjate que ahora recién en Estados Unidos se ha tratado un caso en el cual un juez estadounidense ha parado una deportación. ¿Quién es la persona a la cual se le está deportando? Es una persona que tiene lo que se conoce en Estados Unidos como un green card, que es pues, permiso de estadía. No, no Mm, eres un ciudadano, no tienes pasaporte americano, pero tienes permiso de estadía para trabajar ilimitado, y porque tienes todo. tu green card. Entonces, esta persona que tiene un green card, hubo una orden oficial viniendo desde arriba, o sea, viniendo de niveles gubernamentales altos para deportarlo. O sea, no es no es una persona que esté ilegal, no es ningún ilegal ni nada. Entonces, ¿cuál es el crimen de esta persona? Bueno, el crimen al que se le acusa, por el cual se le quería deportar, es por ser simpatizante de Hamas. Por ser Mm, simpatizante de Hamas. Y por hacer una manifestación en la universidad
en favor de Hamas. Fijaros lo de la propaganda, porque es muy importante. Lo de la propaganda, las palabras que se usan. Es un apoyador, un simpatizante de Hamas y está haciendo manifestaciones en favor de Hamas. Mm, Resulta que este joven, que es del Oriente Medio, no sé si sus padres son palestinos de hecho, la manifestación o la reunión universitaria que él sí que estaba involucrado en ella, en organizarla, tenía banderas palestinas. Entonces, ya, si tienes banderas palestinas, mm, automáticamente ya eres simpatizante de Hamas. O sea, o es lo que decías antes con este líder latinoamericano, sí. o todo es bueno o todo es malo. Ajá. Entonces, si tienes una bandera palestina, ya eres simpatizante de Hamas, del grupo terrorista. Odias a Israel O y... ya odias a Israel. Y resulta que en este meeting había un montón de ciudadanos norteamericanos que eran judíos apoyando a este joven. ¿Por qué? Porque este joven no está apoyando a Hamas, no está apoyando a los terroristas. Este joven está ahí para parar el genocidio, para mm, parar las muertes. Que se paren las muertes, porque ha habido un alto el fuego y después del alto el fuego todavía siguen matando. Entonces, que se paren las muertes. Entonces, ¿cómo se vende en los medios de comunicación? Ya que Un... tocaste esto, perdón, te tengo el pensamiento ahí porque es un punto que ella da, que es el 10º, de hecho. Ah, Y ya. dice así, los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores. Y eso, o sea, el que está en contra de la guerra, con el hecho de estar en contra, tal vez él dice, es que yo no voy a favor de nadie, yo estoy en contra de la guerra. Claro. Es traidor, es odiado, puede ser perseguido, bueno, como lo decías ahí, deportado. Deportado, como este chico. Ajá, entonces continúa. Sí, es que por un lado están diciendo simpatizante de Hamas. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellos que se tragan toda la propaganda dicen, ah, sí, que lo echen fuera, que lo echen, ¿no? Am, entonces, pero cuando miras los detalles te das cuenta que no, que él es un chico muy balanceado que dice, a ver, mis padres vienen de esa zona, mi familia viene de esa zona, han arrasado con todo, han matado miles y miles y miles de niños y miles de Mm, personas. ¡Paren ya! ¡Oh! ¡Terrorista! ¡Fuera de...! Es curioso porque parte del proceso constitucional estadounidense dice que Estados Unidos no dará asilo a ninguna persona que apoye un genocidio. Eso es por ley en Estados Unidos. Cualquier persona que apoye un genocidio no dará asilo. Este chico se opone al genocidio Y lo quieren expulsar. y lo quieren expulsar, pero no solo eso, que no, aquí nadie se olvide que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos que eran parte del genocidio alemán, pero que eran o altos cargos o científicos muy valiosos, Claro, si vieron asilo, claro. se les dieron asilo en Estados Unidos. Ujú, sí. La NASA es el resultado, después de unos cuantos años, de un montón de científicos alemanes que, por un lado, fueron parte del genocidio con sus investigaciones, con sus experimentos sobre humanos, etcétera. La industria farmacéutica es el bioproducto de las pruebas con humanos que se hicieron durante la Alemania de mitad del siglo XX. Y a eso sí que se les dieron asilo. Claro, se ven como Entonces, convenio. es una hipocresía. Es la doble moral que existe y eh, eso es lo que no me gusta. Que, no sé si es porque, por lo que veo, porque como estamos condicionados, pero es que veo en todas las áreas un mundo totalmente polarizado. O sea, lo que hablábamos antes, que no ve, no es capaz de ver algo bueno en una filosofía con la que no estoy de acuerdo Ujú. y viceversa, de ver algo malo, si lo tiene, en lo que yo apoyo, por ejemplo, con lo que yo estoy de acuerdo. Se ven todo en el fútbol. A mí me gusta ver fútbol.
Para Ujú, muchos saben, le voy al Real Madrid. Entonces ahí está el Vinicius Junior, un jugador de moda. ujú, Y a mí no me gusta cómo actúa él en el campo, siempre protestando, siempre alegando, siempre tirándose, buscando un penal que medio lo tocan, pero como tratando de engañar al árbitro. Eso no me gusta. Pero hay ujú, quienes que lo defienden y no, que sí, tal vez los medio tocaron, no, es que le dieron una gran patada. Y en todo, bueno, con los devocionales pasó hace poco, en los devocionales de Amor y Punto, Madely escribió ujú, uno eh, donde hablaba cómo tratar con con un adolescente ujú, y dio unos consejos que me parecieron muy buenos, sacados de un libro de Ellen White. ujú, Y recibí varios comentarios, algunos directos, otros por mensaje privado, que por qué se ponían consejos de ella. Y yo dije, ¿te parecen malos los consejos? No. ¿Y entonces cuál es el problema? Que esté ahí. ya, Da igual lo que pienses, si piensas que Dios se los dio, si piensas que ella lo copió, pero son buenos. Y si son buenos y ayudan, ¿cuál es el sí, problema de ponerlos? Entonces, esa polarización que hay, que los medios, como hablábamos, las redes sociales están contribuyendo bastante, es muy peligroso porque fácil tachamos ahora a una persona, como el ejemplo que ponías, ¿verdad? Porque está en contra de un genocidio, automáticamente apoya al grupo terrorista. Entonces, ujú, nos vamos a calificar a la gente así de una vez y es peligroso porque nos lleva a muchas cosas, a odiar principalmente. Y si yo estoy a cargo en un país de políticas migratorias, pues puedo separar a una familia, ¿verdad? Expulsar a alguien y echar al padre y que la madre y los hijos se queden ahí, saber bajo ujú, qué condiciones económicas, etcétera. Y que van a ser tachados también por la sociedad, porque de ahí, ¿cómo los ve la sociedad? Ah, esta es la familia del, claro. ¿cómo se llama este? Del que fue expulsado por apoyar al grupo terrorista. O sea, así lo ve la gente ya. No, no. Se mancha toda la familia y una vez que te han manchado la reputación, estás frito. Mm, Porque, porque se extiende a todos los largos, a todos los aspectos. Fíjate que el uso es intencional. El uso de la propaganda es intencional. No sé si ya comentamos acerca de las ratas transvestis transgénero, ¿no? no lo he escuchado. Eh, Don- Donald Trump, fijaros, atención a la propaganda. A ver si aquellos que están escuchando se dan cuenta de la propaganda. Una de las razones por las cuales Donald Trump ha recibido un gran apoyo, 80 millones de estadounidenses lo votaron, ¿ok? Es porque no a los hombres que se identifican como mujeres en los deportes de competición. Y ese ha sido de hecho, una de las cosas que más efectivas tuvo en su campaña electoral fue en un mensaje publicitario propagandístico con relación a cómo Kamala Harris te llamaba con diferentes pronombres, pero Ah, como nosotros te vamos a en llamar español, o ella, digamos. sí, o el ella o lo que sea, y nosotros vamos a ser él o ella, ¿no? Mm. Y es una de las cosas que más impacto tuvo. Fij- Fijaros también al nivel en el que estamos llegando con nuestros políticos, al nivel porque la educación en Estados Unidos, a nivel educacional, hay estados en Estados Unidos que un 80% de aquellos que se gradúan en la secundaria tienen un nivel de lectura y matemáticas del año 6 de sexto, y Mm. se han graduado con 18 años. 80% de ellos. ¿Ok? A nivel de criminalidad, es el país per cápita con más personas encarceladas del mundo, per cápita. Ok. Es el país en el mundo con más inversión militar. Ah, sí, eso sí, Más no hay duda. O inversión, sea, se invierte. que China. Por eso que ahí todo cuesta, la salud, la educación. O sea, tener un hijo allá hay que tener, hay que tener mucho dinero. O, Claro. o Sí, estudiar sí. en la universidad, el 90
algo por ciento se tienen que endeudar para estudiar. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos votando a una persona basado en no hombres en los deportes de mujeres. Ok. Pero, ¿y la educación? ¿Y la sanidad? Y la seguridad, y la seguridad social, cómo una persona con discapacidades sobrevive en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos el sueldo básico de una camarera o lo que sea sean 7, 8 dólares por hora? No te quiero decir cuál es el sueldo básico en Australia, pero le da 4 vueltas, ¿eh? No 4, pero le da 2 vueltas y media, sí. Mm, Entonces, aquí, por ejemplo, si yo me caigo en la calle y me rompo y me tienen que poner una cadera porque me he roto, viene la ambulancia, me lleva al hospital, me cambia la cadera. ¿Y sabes cuánto yo recibo de, de factura del hospital? Cero. mm, sí, Cero Alemania. dólares. Mm. ¿Ok? En Estados Unidos no. Pero fíjate que hemos llegado al punto en el cual las cosas que en realidad importan no son necesariamente las cosas en las cuales te van a ganar una campaña electoral. Claro, Te van es a ganar una campaña electoral prometerle o darle a la gente lo que quiere escuchar. lo que quiere escuchar. Y fíjate, ahora recientemente con las tariffs que está imponiendo Los impuestos, los eh, aranceles. los aranceles contra Canadá, México, España, Australia, etcétera, etcétera, en uno de estos discursos dice lo siguiente, porque nosotros, con referencia a Canadá, dice, que quiere que sea el estado 51. Es Perdón. increíble, porque sería el estado más grande. Incluso más grande que el país. Ya vinieron, ahora vengo, perdón. Listo. Claro, Canadá tiene sus estados divididos, pero no, él ya toma todo Canadá como el estado 51. En lugar de decir, bueno, si se anexa Canadá, pues habría 56 más estados, porque tienes Estados más. Ontario, tienes bueno, los diferentes estados canadienses. Quebec, Alberta, sí. Pero él lo Claro, suelta, sí, tan lo fácil. suelta así. Pero no solo eso, sino que dice, no, porque nosotros no tenemos que dar un subsidio y mantener a Canadá. Fijaros el lenguaje. Un subsidio es cuando alguien te da, tú estás ahí sentado sin hacer nada y te da un subsidio, te están dando un subsidio de desempleo, de ahí tienes, ¿no? Una pensión de desempleo, una pensión, etcétera. Entonces, él usa la palabra subsidio. Nosotros tenemos que dejar de subsidiar, ¿no? De Mm. dar un subsidio, de mantener a Canadá. Claro, tú dices, si tú eres un apoyador en la cual nada de lo que haga Donald Trump es negativo, todo es positivo, Mm. dice, tienes razón, hay que dejar de dar subsidios a Canadá y mantenerlo así como si fuera una lacra sobre nosotros. Entonces, claro, dices, tú empiezas a pensar, ¿qué subsidios Estados Unidos le da a Canadá? No, no son subsidios, se llama comercio. Mm. Canadá te vende la electricidad, tú se la pagas. Ese dinero que tú le estás pagando a Canadá no es un subsidio, es un pago Es de un pago por un servicio. servicio, exacto. Cuando Canadá te da aluminio, tú le pagas el aluminio. Eso no es un subsidio, Mm.
es comercio, se llama el capitalismo, en el cual se supone que Estados Unidos está involucrado en ello. Es que es la bandera el jefe del... de esa idea. Pero lo llama subsidio, ¿por qué? Porque es propaganda. Lo mismo que creí que había comentado lo de las ratas transgénicas, Así no, no lo travestis. habías comentado, al menos yo no me recuerdo haberlo La- escuchado. las ratas travestis. Aparece Donald Trump. Fijaros la propaganda. Porque el que no piense, el que no filtre y el que sitúe a personas en un pedestal como si fueran el último Mesías que ha llegado al pueblo, se van a tragar todo. Se lo tragan todo sin filtro. Aparece Donald Trump en el Congreso y dice que como tiene que cortar gastos innecesarios, Mm. dice, y hemos quitado, no sé si fueron 8 millones o 80 millones, no sé exactamente la cifra, creo que eran 8 o 80 millones, a un proyecto para hacer a ratas travestis. Y, y aquellos que le apoyan ahí aplaudiendo, sí, sí, sí. Y luego, Transgénero, me imagino. claro, es ratas, pues eso, travestis, ¿no? Transgénero. Transgénero, sí, porque Ratas, travesti y transgénero es diferente. Travesti es ah, claro, perdón, ratas transgénero. transgénero, ¿no? O Ujú. sea, una rata. Lo que él está dando a entender es que estamos financiando un proyecto en el cual están haciendo que las ratas que son varones se conviertan en ratas que son hembras, Mm. ¿no? No al mal gasto. Y fijaros, y claro, apareció alguien por las calles diciendo, ¿qué te parece que Trump está cancelando 80 millones para un proyecto para hacer ratas transgénero? Sí, por supuesto, pero ¿qué es eso? Ahora que son las ratas transgénicos también, estamos, estamos ya hartos de tanta filosofía woke y de no sé cuándo y tal, tal. Claro, uno se queda mirando y dice, ¿qué proyecto es ese No, de ratas transgénero? Bueno, pues mira el proyecto y resulta que son ratas de laboratorio transgenic. Entonces son transgénicas. No nada. transgénero, Ujú. transgénicas. De ¿Qué genética. significa? Que son ratas genéticamente criadas con unos enlaces en su ADN para el estudio de la cura del cáncer de mama. Ok. Nada que ver. No Ah, están haciendo una rata varón, rata hembra, ni nada de eso. Y mm, él lo tiene que saber. O sea, no puede ser tan estúpido. Lo tiene que saber. Pero como tiene que cortar por algún lado, bueno, a día de hoy, en Estados Unidos, ese proyecto, que si eran 80 millones, pues ya ha dejado de ser financiado. ¿Por qué? sí. Porque ha utilizado lo que va a indignar a la gente cuando lo escuche, cuando los que le apoyan van a decir, ¿cómo? ¿Dónde se ha visto? ¡Qué locura! ¿En qué tiempos vivimos? Cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Son ratitas de laboratorio que manipulan sus genes del ADN Mm, para luego compararlos con el desarrollo de ciertas enfermedades, en este caso el cáncer de mama. Locos. Imagínate, claro, y es como, y como él sabe, bueno, de hecho, una gran mayoría cristiana lo apoya por Ujú. defender valores cristianos. Y ahí es donde los valores cristianos. El hombre tiene varios juicios porque eh, moralmente, digamos, no es como el mejor ejemplo, pero Ujú. eso no se toma en cuenta para los cristianos. O como hace poco, yo estaba viendo en un foro ahí, un cantante cristiano colombiano, Santiago Benavides se llama, reside en Canadá, sacó una Ujú. canción que se llama Barrio Latino y Ya. pinta el cielo de una forma muy diferente, que de hecho yo hice una reacción a su canción en este canal, porque él dice, pinta el cielo normal, él dice en el barrio, que en el cielo va a haber un barrio latino, como barrios chinos, europeos, de todo. Y él dice ahí va a estar Mercedita amasando el maíz, hay un niño que juega fútbol y cuando hace el gol celebra bailando y Dios sonríe porque le gusta ver la celebración de él. Y, y ahí dice
Cuando cae la noche se enciende un farol y empiezan las ventas, típico aquí en Latinoamérica, ver las ventas de comida callejera. Ujú. Y entre esas ventas hay gente ahí en el cielo jugando, otros charlando, niños jugando en el parque. Otros empezaron a tocar ahí un merengue. Y dice que la fiesta se puso tan bonita que Dios llegó a bailar ahí. Llegó a bailar un Ujú. merengue con ese grupo Ve. que estaba bailando. Entonces en el foro se armó, porque cómo Dios bailando, qué aberrante, que no sé qué, qué indigno, como eso no tiene nada de cristiano. Y diciendo, ok, yo prefiero en el cielo a Dios bailando que a Dios exterminando a millones de personas. O sea, un Dios exterminador, Mm. ningún cristiano, casi ningún cristiano, tiene problemas con eso. O sea, decir, "Ah, aquí está a mi lado es Dios que acaba de matar a 100 millones de personas. Entre ellos tal vez familiares míos, amigos queridos. Mm. No tengo problema con eso. Pero no, se puso a bailar un merengue ahí o una salsa, qué sé yo. Ay, eso sí me indigna y mejor no, con ese Dios no quiero nada. A Mm. ese punto llega un mensaje que yo no lo comprendo, un mensaje cristiano que yo no lo comprendo, pero cuando tenemos esa visión, somos capaces de apoyar en líderes políticos cosas así, de Mm. que elimine, digamos, un proyecto que era para algo bueno, pero como lo vendió de otra forma, y el que, qué sé yo, separe a niños de sus padres, que sus padres los deporte y los niños se queden ahí Mm. sin nadie, eso no es ningún problema. Entonces, hasta Mm. ese punto podemos llegar entendiendo a un Dios tal vez guerrero, un Dios que está en contra del pecado que decimos y que él como es la típica frase, él ama al pecador, pero odia el pecado. Sí. Pero al Y final para acabar con el pecado tiene que acabar con el pecador. tiene que, al final termina acabando. No es que ame tanto al pecador porque lo elimina también. Entonces, bueno, en esas cosas estamos en la actualidad y llega a causar esas dicotomías en el ser humano y en la religión. So, Me decía hoy o sea, o no hoy, o esta semana, perdón, un amigo me decía, ¿cómo, cómo justifica el cristiano que cree en la aniquilación de otro ser humano, ya no por un ser humano poderoso, pero falible, sino por un Dios, un Dios infalible? Cómo lo justificas? Digo, no, ahí es cuando tienen versículos para todo. Le claro. llaman el acto extraño. Ah, sí, Le llaman el acto el de extraño. Isaías. El acto El de extraño. Isaías. Dice, ¿y eso qué es? Le digo, el acto extraño, pues he encontrado un versículo, creo que es en Isaías, si no recuerdo mal, en el cual habla del acto extraño. Entonces dice, bueno, el Señor en realidad pues quiere que se salve el pecador, quiere que se salve todo el mundo. Él no quiere violencia, no quiere muerte y tal, tal. Pero, es el acto extraño. Y me dice mi amigo, pero eso entonces es el yin y el yang. Y le digo, exactamente. Me dice el yin ya porque si conoces el logo del yin y el yang, tienes el blanco en un lado y el negro en otro, y luego, ¿dónde está el blanco? Hay un puntito negro. Y eso indica que incluso en la pureza más pura, siempre hay Hay un que dar un fallo, poquito siempre hay de... Mm, algo de mancha, ¿no? Entonces, sí, claro, esa mancha, pues es el acto extraño que Dios se ha puesto, se ha sentido forzado a hacer. No es parte de algo habitual, pero pero pues es el acto extraño. Fíjate una cosita que a considerar con lo de las aniquilaciones y las muertes de otro ser humano y lo interiorizado que lo tenemos y lo peor, lo normalizado que lo tenemos. ¿Ok? mm, Esta semana ha habido semana pasada ha habido un escándalo solo en el lado opuesto a las políticas de Trump, porque en el lado de Trump, pues él es el Mesías y no solo hace bueno. nada malo, ¿no? Mm, Entonces, hay un grupo de inteligencia, hay un grupo de alta seguridad que usan Signal, que es como WhatsApp,
para compartir información clasificada al tope y alguien incluye en ese grupo un periodista, pero no cualquier periodista, un periodista que encima está en oposición a Trump. ¿Cómo llegó ese periodista a ese grupo de Signal? Sería como un grupo de WhatsApp, nadie sabe. Entonces, Signal es como WhatsApp, un sistema encriptado de mensajería. Entonces, ahí se comparten los detalles de un bombardeo de drones estadounidenses en Yemen. Por la ¿A qué hora situación va a actual. ser? ¿Qué tipo de tal? Con los equipos, ta. Sí, información En súper ese grupo complicada. está el vicepresidente, J.D. Vance, y etcétera, etcétera. O sea, que es un grupo súper cerrado y súper confidencial, pero hay un periodista metido ahí, que el tipo, claro, cuando empieza a recibir esta información, tiene que haber alucinado en colores. Dice, Mm. ¿y cómo me estoy La enterando de esto? primicia de mi vida. Claro, él se queda callado esperando, pero claro, luego ven que a la hora donde se estaba hablando en el grupo es el bombardeo de los drones, que está hecho por los drones, todos los detalles que se compartió es lo que acaba sucediendo. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es la controversia? La controversia es, ¿podemos nosotros confiar en un gobierno que tiene que mantener en privado ciertas cosas de inteligencia y ahora resulta que cualquiera que pase por la calle, este periodista puede y si en lugar de haber sido un periodista hubiese sido los rusos o hubiese sido los chinos o lo que sea? Esa es la controversia. Fijaros al punto de normalizar el crimen contra otro ser humano. El- Lo hemos normalizado a tal que nadie ve controversial el hecho de que Estados Unidos esté bombardeando Yemen. si no, ajá, si Esa no. parte, esa parte no es la extraña. Mm. La parte extraña es que la información haya salido en un grupo de Signal, de mensajería encriptada, etcétera. Como Esa que es a la propósito, controversia. porque para empezar, o sea, no creo yo que información tan clasificada, gente de tan alta importancia en un país tenga un grupo de Signal, o sea, un chat comercial, Ujú. pudiendo, o sea, tienen que Pero, tener pero, 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 ujú. cosas Pero más. esa es la controversia. Exacto, por eso, para hacerlo controversia, Ya, para que sea controversia, o sea, para que la gente vea aquí ya. y no allá, lo importante, como decías. O sea, para mí, ¿cuál es de toda esta historia que ha pasado esta semana? ¿Cuál es el elefante en la habitación? Un país que no es Yemen Mm, ha bombardeado a personas viviendo en Yemen. mm, ¿Por qué? Porque Yemen está en guerra contra Arabia Saudita y Estados Unidos colabora y tiene negocios y tiene intereses, entre otros, que tiene Arabia Saudita, sino ríos de petróleo, ¿ok? Entre otros. Entonces, Estados Unidos apoya a Arabia Saudita contra los rebeldes de Yemen. Es curioso, cuando se habla de rebeldes, mm. jamás es un grupo rebelde, un grupo terrorista, porque está en contra de nosotros. Pero en la Segunda Guerra Mundial, los franceses que eran rebeldes a la invasión alemana se le llamaban la resistencia. Ujú, con resistencia. Claro. Es por lo que hablábamos de los intereses, porque hay otros, hablando en términos, porque estos son los hutíes, creo yo, los que están en Yemen, estos Ujú, rebeldes. Hay ujú. otros, como Boko Haram, por ejemplo, Ah, pero, claro. pero ahí no hay No, nada, ahí no hay claro. ningún, porque tal vez no hay nada que interese en Nigeria. Ujú. Pero bien. Sí, para que la gente pueda analizar, ¿verdad? ¿Cuál es el elefante dentro de la habitación, como dijiste? Vamos al último punto y con este terminamos, que me parece también muy importante en esta propaganda de guerra. Y Anne dice aquí, los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. Mm. Seguro que has visto que en una guerra de un lado o del otro, un artista famoso viene y dice, y nuestro gobierno y nuestro líder, o un deportista
un deportista, hay otros que se excluyen y que hasta se van del país porque no están a favor, pero si logran agarrar a un intelectual, a un deportista que congenie con la ideología de la guerra, pues es la propaganda perfecta para decir, miren, el filósofo o el futbolista, el qué sé yo, el pintor, el músico, está a favor y utilicemos eso para propaganda, para decir de que vamos por el camino correcto, porque gente intelectual está también a favor de la guerra. ¿Qué opinión te tiene ese tipo de estrategia propagandística? Bueno, y que en muchos casos, como se ha visto en la última campaña electoral americana, no necesariamente tienen que estar alineados 100% con el programa electoral de uno u otro. O sea, se descubrió que personas como Jennifer López, como Oprah Winfield, como etcétera, que aparecieron en la campaña demócrata, les pagaban 5 millones, 10 millones por aparecer media horita en un escenario. O sea También, o sea, que, que a ver, si si a mí me dicen, le interesa el eh, dinero. claro, ven aquí, haz una canción y te damos una canción, di todos unidos por la causa y te damos 10 millones, pues a ver, si estoy levantándome todos los días para ir a la obra y trabajar de albañil y me van a dar 10 millones por 5 minutos estar ahí, pues igual me vendo al mejor postor también. O sea, que tampoco hace falta que compartan la ideología. Y es Mm, que en realidad lo que se quiere es esa división. O mm, sea, y si te encuentran o sea, si tú te consideras que quieres apuntar hacia la centralidad, ¿no? O sea, tener algo crítico, tener un sentido crítico, o sea, analizar, por ejemplo, un presidente o un gobernador o una póliza en particular o una política en particular de un país o de otro, y tú dices, bueno, vamos a mirar qué cosas tiene, hacer dos listas, hacer qué cosas hay buenas aquí, qué cosas hay malas aquí, qué cosas no estoy de acuerdo, ¿ok? ok. Entonces, eso es por lo menos el primer paso a tratar de ser lo más centrado, más objetivo posible, ¿no? Para poder tomar decisiones más equitativas, más razonables, que tengan un Sí, beneficio mayor para mayor personas. la En el capacidad de ver, momento en el... Ujú, sí, la capacidad de ver lo que decíamos al principio, de ver lo bueno o lo malo en ese que es contrario a lo que yo creo y viceversa. Yo creo que si el ser humano, si logramos eso, ya hemos dado un gran paso. El poder reconocer, ok, esto está bueno, esto no lo apoyo. mm, Y en lo mío también es que eso es como la familia. mm, Como la familia, queremos nuestra familia, pero hay cosas que decimos, no, es que eso no me gusta. Y no mm. tenemos que aceptarlo solo porque es nuestra familia. Podemos decir que no estamos de acuerdo. Lo que pasa, Uri, es que estamos en un ambiente en el cual tú tratando de ser equilibrado y mirar, ok, bueno, no voy a, simplemente porque sea Trump y hayan hecho demasiados sketches de humoristas al respecto, etcétera. No, vamos a ver, ¿qué está haciendo bien este tipo? En el momento que dices, bueno, es que este tipo está haciendo esto bien, esto bien, esto bien, dices, eres, Ya, ajá. apoyas a Trump. O sea, Eres un el trompetista de sistema o por lo contrario, si dices, bueno, pero esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Ya te empiezan a llamar demócrata. Digo, ¿demócrata? Pero si yo no soy ni estadounidense, si aquí no existe eso de los demócratas y los republicanos, aquí en Australia, mm, donde vivo yo. Entonces, em, el sistema no te quiere en el medio. O sea, tú quieres estar en el medio, tú quieres mirar, a ver, de Bukele, de Milei, de Putin, es que sí. etcétera. Tú quieres mirar qué cosas son, qué cosas están correctas o tienen sentido y cosas no tienen sentido, qué pólizas tienen sentido y qué pólizas no tienen sentido. Yo escuché a Putin y hay cosas que se le va la olla a ese hombre, bajo mi punto de vista, pero Mm, hay otras cosas que dice que tienen mucho sentido. ¿Sabes cuántas bases militares Rusia tiene fuera de Rusia? ¿Fuera de territorio ruso? solo en Bielorrusia, quizás. Oficialmente
menos de 4. Mm, ¿Sabes cuántas bases militares fuera de China tiene China? ningún. Oficialmente una. Se estima que tiene 4. Y Mm, ahora, cuando he dicho lo de Rusia, estamos hablando de Bielorrusia, estamos hablando de así, no estamos hablando de que tiene una base a miles y miles de kilómetros de Rusia, sino que están prácticamente Era. alrededor, Mm, ¿ok? Hasta las vecinas. ¿Sabes cuántas bases militares tiene Estados Unidos fuera de territorio estadounidense? Casi la misma cantidad de países que hay en, en el 750, más bases que países. más largo. Sí. 750 bases militares. Entonces, cuando Putin dice, a ver, es que yo no estoy en Puerto Rico, yo no estoy en Canadá, yo no estoy en México, yo no Bueno, estoy la base de en Colombia, Guantánamo, la historia. yo no, fíjate, o sea, por estar, Estados Unidos por estar está en Guantánamo, en Cuba, o sea, fíjate. Entonces, cuando él dice eso, dice, bueno, pues tiene razón, o sea, aquí hay un país que tiene 750 bases militares o bases de inteligencia. Por ejemplo, no sé si sabrás que Trump deporta a un grupo de colombianos y este grupo de colombianos los llama terroristas, porque son delincuentes y son terroristas. Resulta que la gran mayoría de ellos eran colombianos jóvenes que habían llegado en avión a Estados Unidos y cuando se tenían que ir, no se fueron, se quedaron. O sea, se sobreextendieron su visa. Mm, Pero llegan, legal. llegan como si fueran criminales de una banda terrorista, etcétera, etcétera. Entonces está llegando el avión, sale el avión hacia Colombia. El presidente colombiano dice, no, eso es maltrato a nuestros ciudadanos, aquí no lo vas a poder traer de esa manera, no sé cuánto y tal y tal y tal. Y alguien me dice, que bien por el presidente de Colombia. ¿Sabes cuántas bases americanas tiene Estados Unidos en Colombia? 2 militares y 2 bases de inteligencia. Tiene 4 bases, 2 militares y 2 de inteligencia en Colombia. El Mm, presidente colombiano puede decir lo que le dé la gana, pero cuando tú tienes a un bully que tiene 4 bases en tu país, te bajas los pantalones, te bajas los calzoncillos y te das la vuelta. Porque no tienes poder por sí, o ello. sea, Entonces, hay soberanía ahí. claro, cuando Putin dice esas cosas, pues dices, pues sí, ahí tiene sentido. Ahí sí tiene sentido. Ahora, España tiene bases militares estadounidenses en pleno Madrid. sí, bueno, creo Sí, que sí, la sí. mayoría de países europeos, la más grande de Europa está en Alemania, es una ciudad ahí. Ujú. Eh, ahora, algo, por ejemplo, el consejo de Jesús es no quedarse a morir por un pedazo de tierra, ¿verdad? De hecho, hay ejemplos ahí que les dice cuando los babilonios vengan, pues no Mm. presenten resistencia, sino sírvanlos, hagan casas. Creo que en Jeremías está eso donde él dice hagan casas, Ujú. En Jeremías. etcétera, ¿verdad? Y yo también, estoy de acuerdo, no, o sea, yo no, nunca agarraría un arma por defender un pedazo de tierra. O sea, si ellos vienen que me conquisten y si, eh, bueno, no sé, es problemático lo que voy a decir ahora, pero si tengo que aprender, qué sé yo, qué idioma, porque de ahí me conquistaron, pues lo aprendo, o si me tengo que ir, me voy. Sé que es fácil decirlo, a vivir la situación. ¿Qué, cómo actuaría? Vamos a suponer, en un caso cuando pongamos la Segunda Guerra Mundial, viene este líder y empieza a conquistar y imponer ese régimen, esa filosofía, a exterminar minorías. Y uno dice, bueno, si no lo paramos, se come el mundo y al final esta raza va a desaparecer. Personas con alguna discapacidad no van a tener opción de vida en este mundo porque van a ser eliminadas de inmediato. Eh, Mm. es una opción ahí la guerra para tener a una mente así. ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué crees que haría Dios? Estamos suponiendo porque no sabemos. Ya. O Ujú. sea, yo lo que puedo decir es lo que yo he interiorizado para mí mismo. Si mi ideología y lo que yo tenga que defender
me lleva al punto de matar a otro ser humano, o sea, de matarlo, eh, mi ideología evidentemente está subyugada a un instinto básico de supervivencia del ser humano. Entonces, tenemos que dejar de pensar que es una ideología, que viene de una conciencia, que viene de un razonamiento, que viene de consideraciones morales, etcétera. Porque llegado el momento, o sea, yo para ello tendría que interiorizar el hecho de que, porque sabemos que en tiempos de hambruna, guerra, posguerra, hambruna en sí, hay personas que han matado a otra persona para comérselos. O sea, el hambre para comérselos. Yo creo que el ser humano, en su instinto más básico, es capaz de matar a otra persona para protegerse a sí mismo. O sea, protegerse a él a través y para protegerse matar a otra persona. Okay. ¿Es lícito o no lícito? Bueno, es instinto, es supervivencia, es instinto. Pero no le trates de poner una valoración moral, no le trates de dar una conciencia a eso, etcétera. No le trates de dar una justificación. ¿Okay? Tú quieres proteger lo tuyo y es lo mismo que un lobo que quiere proteger su pedazo de carne de su presa. Y le viene otro lobo a quitárselo. Y el lobo dice, llevo 3 días sin comer, lo que me ha costado a mí cazar este zorro, este conejo, y ahora vas a venir tú, no, te voy a enseñar los dientes, etcétera. Perfecto. Es un instinto de supervivencia, pero no le demos una valoración más, no le demos otra excusa, no le demos excusas, no interpretemos algo moral en ello o algo, Claro, parecido a una lo conciencia elevada. que pasó en el milagro de los Andes, que estos que se quedaron Ujú, ahí tuvieron ujú. que comer personas para sobrevivir. Sí, pero ahí es algo diferente, ¿sí? Porque esas personas ya estaban muertas. Eso sí, claro. ¿Me entiendes? Esas personas ya estaban Pero aún muertas. así Entonces, hubieron unos que ahí. tuvieron serios cargos de conciencia moral, que Sí. de hecho una persona murió porque Ujú. no Yeah. quiso comer. Yo ahí eso en particular, ya ahí pongo una línea de separación, porque al fin y al cabo ese ser humano ya ha Ujú, fallecido. ujú, ¿Ok? Entonces uno puede decir, puede tener diferentes. Ahí ya podemos hablar de otros aspectos. ujú. Pero, pero en realidad nadie me está matando al gordito del grupo. Decir, a ver, nos vamos a morir aquí. Bueno, ese pesa 120 kilos, nos va a dar más a todos. Claro, Entonces, nadie pum, hizo eso. gordito del grupo para sobrevivir. Nadie está haciendo eso. Ujú. Entonces, si llegan a hacer eso, que no lo justifiquen con nada. Es puro instinto animal. De eso, Literalmente. supervivencia, No sí. es ni siquiera un instinto humano. Es lo básico de supervivencia animal, etcétera. Entonces, yo tengo que, como un ser que tiene conciencia, yo tengo que interiorizar el hecho de que, puesto en esa situación, y eso es lo que yo trato de interiorizar continuamente, puesto en esa situación, yo prefiero morir a quitarle la vida a otra persona para yo vivir. Porque una de las cosas que el libro de Hebreos a mí me encanta, creo que es en el capítulo 3 si no me equivoco, puede que me equivoque en el capítulo, pero habla de que una de las maneras en las cuales estamos atrapados es por el miedo a la muerte. Y Ujú, una de las buenas noticias es que no tenemos que tener miedo a la muerte. Porque el animal tiene miedo a la muerte. Y como el lobo tiene miedo a la muerte, tiene miedo a morir de hambre, es por eso que es capaz de matar a su propia cría, si su ujú, propia cría se acerca mucho a quitarle su propia comida. ¿Entiendes? Entonces, el no tener miedo a la muerte es una liberación tremenda para realmente vivir en esa moralidad. ¿Por qué? Porque si me encuentro en un campo de batalla, no porque haya ido a un campo de batalla, sino ujú, porque me encuentro ahí porque el campo de batalla ha venido donde he estado yo, o soy un paramédico en un campo de batalla para aliviar el sufrimiento, no para llevar un ujú, arma, sino para aliviar, me puedo encontrar allá. Entonces, imagínate que soy como un paramédico para ese campo de batalla.
y estoy ahí. Y me viene el enemigo y yo tengo la oportunidad de agarrar un arma y matar a ese enemigo para que no me mate a mí. Como yo no tengo miedo a la muerte, pues hasta aquí llegué. Listo. Moralmente, como seres superiores a los animales, que considero que el ser humano tiene una conciencia superior a los animales, moralmente y con las buenas noticias del Evangelio, sin tener miedo a la muerte, yo puedo interiorizar que si me estoy muriendo de hambre, no pasa nada. Me estoy muriendo de hambre, yo no voy a matar a mi bebé para comérmelo y sobrevivir yo. ¿Sobrevivir a qué? ¿A esto? Exacto. ¿A, a este mundo? Quedar peor aún sin el bebé. Efectivamente. Y encima con el cargo de conciencia. ¿Qué Ya. dices? No, no, no. Pues nada, pues no pasa nada. Nos Mm, morimos y listo. Alguien puede estar escuchando ahora y dice, ah, bueno, nos morimos y listo. Entonces, ¿qué? ¿Y si Australia lo conquista a los chinos? Pues habrá que aprender chino. mm. Habrá que aprender chino. Es lo que decía yo que estaba dispuesto, decía, yo no quise dar ningún país, va, pero digamos que si viene aquí, qué sé yo, los turcos, pues hay que aprender turco. Yo a eso me refería también. Ujú, Y también quería llegar a esto de que muchas veces decimos, ok, está bien que este grupo que se pare para frenar a estos que eh, están matando todo tipo de personas, minorías y todo. Hasta se puede llegar a comprender porque es instinto de supervivencia, decir, no, es que no queremos, esto van a acabar con el mundo. Pero sí quiero diferenciar que Dios no es así. O sea, porque ujú, muchas veces comparamos a Dios como que Dios actuaría así también. O sea, Dios no tiene necesidad de iniciar una guerra para acabar con la problemática del mal. ujú, Es totalmente diferente. O sea, eh, no necesita eso. ujú, Hay relatos, por ejemplo, que si él pudiera usarla, cuando Jesús lo venían a aprender y dijo simplemente con yo soy y cayeron, o sea, si fuera por poder, no tuviera ningún problema, pero no, Dios no es así. O sea, utiliza para erradicar el mal otros métodos que no es la guerra. Por ejemplo, ujú, no es el exterminio, ujú, que el único que puede exterminar lo malo de una persona sin exterminar a la persona. Y eso es lo ujú, que muchas veces a los métodos humanos que el ser humano usa para exterminar el mal, por decir así, se los aplicamos a Dios. Pero entonces no tuviera nada sorprendente Dios, para mí en lo personal, ¿verdad? Si Dios usa los mismos métodos humanos, pues casi que ni lo necesitamos. Ese sería, si esos son sus principios, entonces pongámonos de acuerdo y hagamos lo que haría Dios y que sería exterminar y listo. claro. Pero no, entonces no tiene sentido eso. No, ¿para qué? ¿Para Sí, qué un Dios así que no me proporciona una solución superior a la que yo puedo hacer? efectivamente. Es como que, por ejemplo, llegues al cielo y en lugar de encontrarte esa imagen prehistórica de Dios con barba, etcétera, etcétera, te encuentras a un Dios con un bigotito así, negrito aquí. Ujú. Cabal. Pues sí, pues no me sorprende, no me sorprende. O un bigotito como el de Stalin, por Mm, ejemplo, pues no me sorprende. ¿Por qué? Porque las herramientas que tú has tenido para solucionar este problema son exactamente las herramientas de efecto que el ser humano usa. Cuando el mm, ser humano se siente atacado, se siente que su seguridad está siendo atacada, que su zona de confort está siendo atacada, pues, pues reacciona. mm, Estoy preparando un programa en el cual hablamos, por ejemplo, o sea, hablamos, no, me quiero centralizar en lo que es el espectro del autismo. mm. Porque yo no creo que el espectro del autismo sea así. De este niño es autista, pero también este niño es autista y están dentro de un espectro, de un abanico. Sino que para mí ese abanico es de 360 grados. En Un otras círculo. palabras, que todos tenemos un grado de autismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos tenemos un área de confort. Todos tenemos un área de... Yo me siento bien em, con una guitarra flamenca, con unos sabores saliendo de la panadería, etcétera.
Esa es mi zona de confort. El indio se siente bien pues con los curries o los curries, las especias, cierta música, ciertos colores, ciertos coloridos, ciertos inciensos, etcétera. Esa es su zona de confort. Entonces, cuando un vecino se me mueve al mismo bloque de apartamentos o a la casita de al lado o lo que sea, y Llega el olor de en mi ventana me está llegando a mí el olor del curry, etcétera, etcétera, me está invadiendo mi zona de confort. O Mm, sea, nosotros le llamamos racismo, pero no es racismo. Yo le llamo autismo. ¿Ok? Nosotros le llamamos xenofobia, nosotros le llamamos homofobia, nosotros le llamamos todas esas cosas. En realidad lo que es. Nosotros le llamamos es instinto de supervivencia, es la guerra, es política, le llamamos muchas cosas. Interesante Pero en punto de realidad, vista. ¿sabes lo que es? Es Invadir la autismo. zona de confort. Me estás invadiendo la zona de confort. O sea, el otro día me manda un chico de Estados Unidos que es pro Donald Trump, por cierto. Mm, Me manda, me manda una imagen en un vecindario estadounidense, una mezquita, y están llamando al rezo. ¿Sabes? Que llaman al rezo 5 mm, veces al día y están llamando al rezo. Entonces, alguien está grabando, se ve que es un americano, un norteamericano pro Trump, y está grabando, ¿no? ¡Ah! Y están llamando al rezo. Y este amigo me dice, no, no. Y yo le digo lo siguiente. Fíjate ahora, piensa a través del filtro que te he dicho de que todos tenemos un grado de autismo, mm, ¿no? Le digo, ¿tú sabes qué? En Estados Unidos va a haber gente que le pones al lado una iglesia cristiana y se siente igual de incómodo que si fuera una mezquita. mm, Igual de incómodo. Va a haber iglesias de tu denominación, le dije, que abren al lado de una casa allá en Estados Unidos y el de la casa dice, ¿quiénes son estos? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Protestantes? ¿Qué son? Y se sienten igual de incómodos. O sea, no es porque sean árabes, es porque tú tienes un problema. Y tu problema es que tu área de confort está siendo amenazada. En España, por ejemplo, en donde yo crecí, eh, una iglesia evangélica alquilaba uno de los locales debajo del edificio. No cuando yo crecí, sino en los últimos años. ujú. Y escuchabas a los a los que siempre toda la vida han sido católicos. Y ahora, debajo del edificio, insonorizada, tienen una iglesia evangélica que es principalmente, mayoritariamente, de gitanos y gente de Ah, Latinoamérica. extranjeros, ajá, claro. Un plus ahí agregado. Pues, bueno, todos los vascos ahí están dicen, ¿cómo? ¿Qué me? ¿Cómo? Ya no saben cómo reaccionar. Mira lo que nos han venido. No son árabes, no son musulmanes, no son hindús. Hablan todos español, todos hablan español, pero son gitanos y los que no son gitanos son eh, mexicanos, peruanos, bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cristianos Entonces, como tú ¿qué es? también, pero Claro, pero están fuera, el sonido es diferente, suenan diferentes, se ven diferente, su acento es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, salen de su zona de confort, está atacada, entonces aflora racismo, aflora comentarios xenófobos, aflora esto, aflora lo otro, ta, 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 ta. está muy Lo, interesante esa idea, cómo la estás Ujú, desarrollando. Claro, porque uno ya ve a una persona diferente, ya no lo ves como el racista, sino porque, bueno, de hecho, a mí en Alemania me pasó, me molestaba una iglesia cristiana que estaba evangélica, que estaba en el barrio, pero no era ujú, porque, pues la tenía cerca, al otro lado de la calle, yo la veía de la ventana de mi cuarto, veía el templo, pero no era porque tenía nada en contra de ellos, sino porque tenían automatizada la campana ujú, y sonaba, bueno, cada hora, tum, pero a las 12 y a las 6, din, 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 y eso creo que sonaba como un minuto, pero yo sentía que eso era eterno, que sonaba como 10 minutos y me caía tan mal. ujú, Entonces, pero era por lo mismo, porque tal vez yo estaba,
iba a almorzar o llegaba de trabajar ya en la tarde, ya como ponerme como y empezaba eso, tin, 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 y aunque cerrara las puertas y todo eso era tan... De hecho, en todo el vecindario nadie quería esa iglesia, no la iglesia, la campana ahí, pero era por Ujú, lo mismo, llegaba a molestarnos, nos llegaba a sacar de un área de confort. mm. Ujú, A mí, por ejemplo, me hizo muy bien Australia. Yo llegué a Australia a mediados de 1990. Llevo más tiempo aquí, o sea, salí con 20 años de España, llevo más tiempo es aquí. más australiano que español ahora. Sí, pero a mí me hizo muy bien porque, imagínate, yo vengo de un pueblo del País Vasco donde no había McDonald's. El primer restaurante chino y el único se abrió 1 o 2 años antes de que yo fuera. Y era una familia de cuatro miembros, o sea, papá, mamá y 2 hijos chinos, los únicos chinos en todo el pueblo. O sea, que Mm. todo el mundo sabía tal. Y era el primer restaurante chino. Y ya estaban las bromitas, ¿no? Están desapareciendo los gatos de las calles porque han abierto el restaurante chino. ¿Por qué? Porque, claro, es algo diferente, Claro. ¿no? Entonces, eso era el primer chino que yo vi en mi vida, fue el restaurante chino 2 años antes de venir. Yo llego a Sydney. Sydney está plagado de asiáticos. Ya sea que... Plagadísimo. Mm. Plagadísimo. En 1995, 96 estaba plagadísimo. Y ahora más, ¿ok? Mm. Entonces, Australia, al ser un país tan nuevo, o sea, ten en cuenta que en el 2001 Australia celebró sus 100 años de constitución. 100 años, ¿qué es eso? ¿Ok? Mm. Empezó con Entonces, el siglo prácticamente. Ujú. claro, Con el milenio. anterior a la Primera Guerra Mundial y posterior a la Primera Guerra Mundial, anterior a la Segunda y posterior a la Segunda, es las grandes oleadas de inmigración y luego en los 80, etcétera. Entonces, claro, hay un acento australiano, pero es de segunda generación y de tercera generación. Pero claro, tú estás en las clases y tienes a un chino, a uno de Taiwán, a uno de Singapur, tienes a indios del norte, pakistaníes, tienes del sur, etcétera, etcétera. Pero todos se ven diferentes, todos son tus amigos, todo está. Entonces, uno puede criticar y decir, bueno, es que en Australia en realidad no tiene una cultura en sí. No, porque es cosmopolita. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa es la tendencia natural de este mundo. La tendencia natural de este mundo, sobre todo con tanto viaje, con tanta comunicación intercontinental, etcétera, etcétera, la tendencia natural a lo que el mundo va es a una a ser cosmopolita, o sea, diferentes razas, diferentes tonalidades. ah, ya se va a convertir el momento en el cual ver a una persona africana negra, 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 muy oscura, va a ser muy difícil porque va a haber muchas mezclas, va a haber con asiático y africano, etcétera, etcétera, cada vez además. Y aquí en Australia lo ves por todos los lados. Mm. Entonces, claro, cuando luego vas de vuelta a tu país, a España, que lo único que quieres ver son españoles, o lo único que estás acostumbrado a ver son españoles, el proceso que yo he tenido aquí en Australia, pues los españoles en España no lo han tenido. Entonces, cuando le viene el africano, le viene el sudamericano, le viene el mexicano o el rumano, el español entra en un glitch. Entra en glitch y no está habituado a que alguien hable con un acento diferente, que se vea diferente, que tenga una religión diferente. Entonces, a mí Australia me ha hecho muy bien. Y yo siempre digo a la gente, hay que viajar más. Y Mm. viajar más no de hotel en hotel, porque todos los hoteles en todas las partes del mundo son los mismos. Eso no- Es lo mismo. Sino hay que viajar por las calles, de los países, o sea, si uno tiene la oportunidad. Pero no es para ir. ¿Sabes cómo el típico español, sabes cómo viaja? El típico español, me refiero al que ha salido de España para su viaje de bodas. Mm. Y luego regresan y te cuentan. Estuvimos allá en Turquía, te ponen ahí un yogur que no vale para nada, un yogur, un no sé qué, unas porquerías, Ayran. unos no sé cuántos. Vas con esa actitud, en lugar de vete a Turquía, aprende de la gente, prueba, come, experimenta, aprende de su cultura, léete un libro antes de ir allá para saber de su historia, etcétera. Mm,
empápate de todo ello. No, pero van de viaje de bodas y vuelven y dicen, no salimos del hotel porque, no, Mm, estaba todo muy sucio, estaba no sé qué, no sé cuánto, 1000 cosas. sí. Entonces esa mentalidad, han salido, pero no han Han salido. salido, ajá, sí, estuvieron en una burbuja. De hecho, ya con esto vamos a terminar, se nos alargó el tiempo. Sí, se los Hay un alargó. documental que incluso se clasifica al extranjero también, en Estados Unidos, en cualquier país, y daban ejemplos de España, eh, que por ejemplo, al que es musulmán, que viene de cualquier país musulmán, pero es pobre, es un moro, Ujú. pero si es un rico, ese que llega a comprar ahí 10 Es un jeque. edificios, y es un jeque o es un árabe, pero, pero el otro es moro, por ser pobre. ¿Sabe, También, sabe la mayor de las hipocresías en España? Que la gran mayoría de los españoles tienen un tercio de moro, como le llaman, un tercio. claro, esa barba. Tienen un tercio de judío sefardí y un tercio de visigodo, que es de las tribus alemanas. La gran mayoría. Y además es que es fácil identificar porque como en España puedes recordar los apellidos, los dos apellidos de tu madre, los dos apellidos de tu padre, los de tus abuelos, etcétera, etcétera, tira los apellidos para atrás. O sea, yo tengo dos apellidos sefardíes en mi línea, o sea, judío sefardí. Mm, Sé también que tengo árabe, ¿ok? Y por parte de mi padre sé que tengo visigodo también, ¿ok? sí. O sea, yo tengo un primo que tiene ojos azules o verdes y un tío que tiene ojos verdes y parece vikingo. Mm, Em, entonces, lo más impresionante, lo más hipócrita es andar llamando a la gente mora o lo que sea. Y dices, pues sí, si tú eres. también, Lo, ajá. mi- lo mismo, por cierto, ya aprovecho, lo mismo, por cierto, que personas con los dos apellidos españoles, pero viviendo en Perú, Ah, sí. hablando, hablando mal de España, es exactamente lo mismo, Mismo. ¿no? Ujú. Porque me piden a mí el oro, ¿no? Y dice, ¿dónde está el oro que te llevaste? Y digo, no, no, si mi familia nunca dejó España, si la que dejó España fue la tuya. Ujú. La tuya, Ah, la tuya es la que dejó España. sí, Pero bueno, hay un mexicano ahí que habla mucho como, él dice recontando la historia y dice todos esos que critican España y todo, si tú eres español, dice, tienes el idioma, dice, tienes la religión, tienes los apellidos. Y lo único que no ay, estás viviendo en España, pero ahí tienes todo lo que ellos trajeron. claro, claro. Pero es Bueno, eso, es ese autismo, ese autismo que tenemos mm, todos. Oscar, muchísimas gracias. Hoy nos quedamos a gusto hoy hablando. Espero que hayan visto, también puedan comentar qué piensan. Es una temática, la verdad, bastante grande, compleja, pero que abarca también el cristianismo y cómo lo vemos nosotros también. Eso es muy importante. Así que en otra oportunidad, otra charla. Gracias por estar acá y que pases un lindo sábado allá. Oscar está Sí. empezando el sábado y nosotros acá vamos a almorzar en día viernes. Buen provecho. Gracias, te cuidas. Chao. Ok, nos estamos viendo.